Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una lasaña con crepes de avena sin usar pastas, sin gluten. Les va a encantar, rellena de pollo y de muchas verduras. Lo primero que vamos a hacer es poner en agua una rama de apio, cebollín, cebolla larga, vamos a utilizar uno y también un ajito. Vamos a poner luego una cucharada de sal y allí vamos a cocinar la pechuga. Yo estoy usando pechuga y media, alrededor de 600-700 gramos más o menos, y la vamos a dejar hasta que se cocine muy bien. Ahora vamos a continuar con las crepes de avena. Para las crepes de avena va a ser súper sencillo. Vas a medir una taza de avena en hojuelas y unas 4 cucharadas más. Y luego vas a agregar 500 mililitros de leche o el equivalente a 2 tazas. Dejamos acá a que repose un poquito, a que se pongan más blanditas la avena y luego vamos a integrar 2 huevos tamaño L. Si no son tamaño L, puedes usar 3 tamaño M. Luego una cucharada de azúcar, yo usé azúcar de coco y una pizca de sal o un poquito de sal como viste. 2 cucharadas de mantequilla y vamos a llevar todo a la licuadora, licuamos súper bien y acá tenemos la base para las crepes de avena. Dejamos reposar un poquito y luego en una sartén bien precalentado o en una crepera vamos a empezar a hacer las crepes. Si la mezcla se pone un poco como gruesa, puedes agregar un poquito más de leche. Ten cuidado que no la dejes muy acuosa, pero esto lo vas haciendo en el proceso de hacer las crepes. Vas a irle dando vueltas, vas viendo cuando se pone un poco seca y así haces todas las crepes. Ahora vamos a hacer el relleno del pollo. Para el relleno necesitamos 2 dientes de ajo, necesitamos una cebolla y un tomate. Inicialmente vamos a cortar todo finamente. Empezamos con la cebolla bien cortadita en cuadritos súper chiquiticos, luego continuamos obviamente con el ajo súper cortado bien chiquitico y hacemos lo mismo con el tomate. Ahora con esos 3 ingredientes cortados me voy a la sartén donde voy a hacer todo el relleno y voy a poner un poquito de mantequilla, un poquito de aceite de oliva y allí voy a poner el ajo y la cebolla inicialmente. Lo dejamos de unos 3 a 5 minutos a fuego medio bajo. Posteriormente integramos el tomate y vamos a mezclar y vamos a revolver y vamos a dejar hasta que se cocine muy bien. Dejamos aquí por unos minutitos. Mientras tanto vamos a poner apio, medio pimentón, una zanahoria. Yo estoy usando también una berenjena bien grandecita y un calabacín. Estas son las verduras que yo escogí, pero tú puedes usar las verduras a tu gusto. Puedes ponerle champiñones, puedes ponerle lo que tengas en casa. La idea es que quede con muchas verduras. Ahora vamos cortando en cuadritos la berenjena. En una taza con agua vamos a poner 1 o 2 cucharadas de sal y allí en esa agua vamos a ir poniendo los cuadritos de berenjena para quitarle el amargor. Después vamos a cortar el pimentón también en trozos bien chiquiticos. Y este pimentón sí, pum, directamente lo llevamos a la sartén donde ya se está cocinando nuestro sofrito y le damos vueltecitas por ahí unos 3 minutos, 5 minutos, vayan chequeando a fuego medio bajo. Mientras tanto vamos a ir rallando muy bien la zanahoria y también la integramos a la sartén. Mezclamos, dejamos a que la zanahoria se empiece a ablandar un poco, aproximadamente unos 3 a 5 minutos. Y luego cortamos el apio en rama. Apio en rama cortado primero en bastoncitos, luego en cuadritos bien chiquiticos y también los vamos a integrar a la sartén. Mientras yo hago esto te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y también a que nos regales un like. Cada like es súper importante para nosotros. Ahora mis corazones, el zucchini también cortado en cuadritos. Y vamos a llevarlo a la olla, luego drenamos, lavamos muy bien la berenjena, la drenamos y la integramos a la sartén. Entonces miren, acá ya tenemos toda la berenjena le da un sabor extraordinario, de verdad, atrévanse a cocinar con berenjena. Vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar unos 5 minutos en promedio
a temperatura media baja. Luego de este tiempo, esto es lo que ha pasado, ya están un poco más blandas y mientras tanto vamos a ir desmenuzando el pollo. Yo lo hago de esta manera súper fácil con la batidora, así que si pueden y tienen la batidora, háganlo, les va a quedar, miren, mucho más finito. Integramos todo el pollo a la sartén, mezclamos con las verduras y ahora, súper importante, vamos a humedecerlo. Entonces, para hidratarlo vamos a poner el mismo caldo donde cocinamos las pechugas y yo estoy poniendo también salsa napolitana o la salsa que se usa para pizzas, unos 200 gramos, y también voy a usar 200 mililitros de crema de leche. Vamos a ir mezclando. Si no tienes la salsa napolitana, puedes cocinar unos tomates, ponerle un poquito de albahaca, licuar e integrar. Ahora, mis corazones, después de mezclar, voy a poner otro cucharón bien grande del caldo, voy a sazonar con orégano, con pimienta y con paprika, vamos a poner a gusto y vamos a agregar sal. Por favor, mezcla muy bien y prueba que esté muy bien de sal. Ya una vez lo tengas así como lo ves, lo vas a dejar allí retirado mientras se enfría un poco. Yo acá he arreglado ya el recipiente donde vamos a hacer la lasaña, le he puesto papel aluminio para que no se salga el relleno y luego vamos a empezar a armar nuestra lasaña. Ponemos una base de un poquito de caldo, luego vamos poniendo las crepes. Te sugiero que la primera capa pongas 2 crepes o 2 crepes para que te quede un poco más firme. Luego vas integrando el relleno, lo vas poniendo uniformemente. Y si quieres, entre capa y capa puedes poner queso. Yo puse un poquito de queso parmesano, luego puse una capa sencilla, seguimos rellenando y seguimos apretando un poquito para que vaya teniendo un poco más de consistencia. Pongo suficiente queso, luego nuevamente otra crepe, otra vez el relleno y finalizamos con una crepe. Y vamos a poner obviamente queso que se funda, queso mozzarella y queso parmesano a gusto. Al final un poquito de orégano que le va a dar un sabor extraordinario y de 30 a 35 minutos lo vas a hornear a 180 grados. Este es el resultado de esta belleza de lasaña, les aseguro que les va a encantar. Si les ha gustado, nuevamente los invito a este canal, a que se suscriban, a que activen la campanita en la función de todos y también a que me regalen un like. Cada like es súper importante para nosotros. Mis corazones, muchísimas gracias por acompañarme en cada receta. Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos. Espero que se atrevan a preparar esta lasaña, les aseguro que les va a encantar. No necesitamos usar las típicas pastas, miren el relleno, es súper importante que se queden hasta el final para que vean el resultado de esta delicia de receta. Anímense a prepararlo, al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta y por supuesto los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Un beso grandote, chao. Dum 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 dum.